Bendiciones para todos en el comienzo de este nuevo día. Vamos a ver algo importantísimo que tiene que ver con la piedad. La piedad es lo que en el Antiguo Testamento se llama la misericordia y es algo que tenemos que practicar como ejemplo vivo y como testimonio de que Jesús habita en nosotros. Y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16 en adelante, dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amén y amén. Es importante entender un poco esto. Miremos el contexto. Timoteo fue un discípulo del apóstol Pablo, era un pastor joven y Pablo era su tutor, era su acompañante, era su maestro, era la persona que le aconsejaba y le dirigía. Y le estaba diciendo lo importante de tener en cuenta el comportamiento y la conducta de él como siervo de Dios, pero también estaba dirigido a toda la iglesia. Cómo debíamos de comportarnos dentro de la iglesia y cómo debíamos movernos dentro del cuerpo de Cristo. Y algo importante que tenemos que tener en cuenta es que estamos llamados a ser perdonadores, a ser restauradores de las personas que de pronto espiritualmente son más débiles, de aquellos que son bebés espirituales y están comenzando la vida en Cristo. ¿Y por qué no? De incluso practicar este misterio de la piedad, de misericordia, de restauración, de poder levantar a otros en medio de las circunstancias adversas, de tener compasión con el necesitado, de tener compasión con el débil, de alentar y animar a otros a seguir adelante. Muchas veces, y la verdad es que es muy fácil, nosotros levantar nuestro dedo señalador, acusar, cuestionar, criticar, juzgar y en un momento dado menospreciar la persona que ha caído, que se ha equivocado. Siempre y cuando que una persona sea reconvenida, una persona muestre señales de arrepentimiento y el deseo de seguir adelante, usted y yo estamos llamados a acompañar a esa persona, ayudarla a salir adelante. Pero si esta persona, por más de que se le reconviene y se ve que su conducta no es una equivocación, no es un error, sino sencillamente algo premeditado, y esta persona no tiene el deseo de arrepentirse y mucho menos de tener un cambio, pues ahí sí estamos llamados a dejar y que la persona siga adelante. Más sin embargo, no estamos llamados a juzgar ni a señalar. Entonces, qué importante que aún dentro de la iglesia se encuentre eso. La iglesia no debe criticar a sus miembros, no debe señalar y no debe destruir ni dañar la reputación, ni poner en menosprecio a las personas que se han equivocado o que en una actitud de debilidad han fallado. Así que le animo a ser restaurador, a ser esa persona que levanta, que aconseja, que ministra, que enseña, que siembra la palabra, que muestra el camino adelante, muestra el camino que se debe seguir. ¿Por qué? Porque es que usted y yo somos portadores de la presencia de Dios. El Dios vivo, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, está en nosotros. Cuando habla de la iglesia no está hablando de una denominación, ni está hablando de una institución como tal, está hablando de cada uno de los miembros. Entonces, estamos llamados para que se refleje en nosotros la vida de Cristo, el consejo de Cristo, la esperanza de Cristo y todo lo que Él nos dejó. Tremendo llamado, tremenda responsabilidad. El apóstol Pablo lo llama un misterio, algo difícil de entender, algo difícil de vivir y aplicar, pero tenemos que hacerlo. Bendiciones en este día y oro al Señor para que usted sea lleno del consejo de lo alto, para que sea lleno de la sabiduría del Espíritu Santo y que la misericordia, el amor, las nuevas oportunidades, el consejo oportuno y el favor de Dios se manifieste usted hacia los débiles. Y también oro para que Dios ponga en el camino futuros discípulos, personas que necesitan de un guía, de un líder, de una persona que los oriente y los inspire a seguir adelante. Yo sé que usted es esa persona. Si siente que falta aún cosas por aprender, cosas por acumular, por experiencias, por vivencias, Dios se las va a dar. Tranquilo, recíbalas en el Señor y prepárese porque Dios hará grandes cosas. Porque la iglesia
es un lugar donde la persona es reconfortada, donde la persona es bendecida y donde la persona es ministrada para que otros sean levantados y puedan seguir adelante. Dios les bendiga, un maravilloso día y que el Señor les colme de todo bien.